Muy buenas noches a todos. Son las 19 horas Bogotá, Colombia, 7 p.m. Bogotá, Colombia. En nombre de Interlat, Escuela Latinoamericana de Negocios en Internet, Universidad Pontificia Bolivariana, cmlatam.co y nuestro patrocinador Oracle, les damos la bienvenida a todos a nuestro webinar programado del día de hoy, Analítica y Reportes en Twitter, con el señor Pablo Di Meglio. Vamos a hacer una presentación del señor Pablo Di Meglio, que ya muchos de ustedes conocen, para poder comenzar nuestro webinar del día de hoy. Pablo Di Meglio es de nacionalidad argentina, residente actualmente en Colombia. Es un joven fuertemente, bueno, ya no tan joven, pero él sigue diciéndose que es muy joven, profesional con experiencia en la planeación y ejecución de estrategias de marketing en Internet. Actualmente se desempeña como director de marketing digital para Internet Group y coordinador general de cmlatam.co, la comunidad latinoamericana de profesionales en social media, organizador y gestor del Congreso y Premios Iberoamericanos de Social Media que se realizan anualmente. Durante 5 años se desempeñó como director de social media en la agencia digital Latin 3, donde lideró proyectos de marketing digital y social media para organizaciones como DirecTV, Cablevisión México, SAP Miller, Bavaria, Skype, Banamex, Microsoft, Cisco, Sony, BBC, Warner Music, Nestlé, entre otros. Licenciado en Publicidad de la Universidad de Palermo, posee estudios avanzados en marketing digital, estrategias empresariales y negocios en social media. Docente principal de las diplomaturas que realiza Interlat, la Universidad Pontificia Bolivariana, tales como Community Management, Marketing Digital y ahora Comercio Electrónico. Pablo, es un honor tenerte hoy nuevamente en esta conferencia. Muchas gracias por tu compañía y tienes la palabra. Muchas gracias Luis por la presentación. Voy a hacer una pequeña salvedad. Hasta que cumpla 40 por lo menos me voy a seguir diciendo que soy joven, así que me quedan como 12 años todavía. Así que vas a tener que seguir presentándome como joven profesional por los siguientes 12 años. Lo lamento, pero va a ser así. Así será. Eh, Así será. Bueno, agradezco a todos los que están conectados. Yo sé que, bueno, ha sido una jornada seguramente extenuante para todos, con mucho trabajo, e inclusive en algunos otros países como por ejemplo Argentina, ya sé que ya son las 9 de la noche, e igualmente están ahí conectados siguiendo este webinar que, como bien decía Luis, es traído a nosotros gracias a Interlab.tv, que es donde además van a encontrar la semana que viene las memorias de este webinar. Cuando hablamos de las memorias, hablamos no solo de la presentación, o sea, lo que estamos viendo en pantalla, sino también del video. O sea, lo que nosotros vamos a ver en todo este webinar es grabado y lo publicamos en YouTube y a su vez alojado y embebido dentro de interlight.tv para que ustedes puedan disfrutar de este webinar de nuevo, pasar algún concepto, ver algún slide otra vez. Y además, en esta ocasión vamos a tener una plantilla que es parte de la presentación, que va a estar también publicada dentro de como les comentaba Luis, dentro de interlat.tv. No quiero ser reiterativo, estos son los hashtags que nos van a acompañar durante estos 60 minutos que vamos a estar juntos. Yo de antemano voy a pedirles disculpas porque seguramente vayamos bastante ligero en este webinar, pero no porque nos queramos ir antes, sino porque la verdad que hay muchos slides, muchas páginas para ver, tenemos cerca de 100 páginas con un montón de contenido para que compartamos con este tema de analítica y todo lo que es medición de nuestras cuentas de Twitter, de nuestra actividad y presencia dentro de Twitter. Entonces va a haber mucho contenido para compartir y mucho contenido que seguramente va a generar muchas preguntas. Entonces, si no llegamos a contestar todas las preguntas en los 15 minutos finales, yo les dejo también mi cuenta de Twitter, Pablo Di Meglio, para que los pueda ayudar una vez que termine el webinar o el día de mañana, en quedemos en contacto, en ya sea si quieren alguna recomendación de cómo hacer toda la parte de medición o quieren un consejo sobre alguna aplicación, ahí me tienen para cualquier consulta que ustedes quieran, porque seguramente no nos va a dar el tiempo para contestar todas las preguntas que siempre nos llegan, como bien comentaba Luis.
Les quiero comentar brevemente cuál va a ser el temario de este webinar. Vamos a empezar hablando un poquito de Twitter, por qué elegí Twitter justamente para este webinar, sobre lo importante que es medir todo lo que hacemos justamente con nuestra cuenta, nuestra presencia en Twitter. Vamos a mostrarles un proceso o matriz de medición, como me gusta llamarlo, y vamos a hablar también mucho sobre la relación entre KPIs y métricas, que va a ser un elemento clave dentro de este proceso y esta matriz de medición. Y por último, sin tener que profundizar, o obviamente no vamos a poder profundizar en todo lo que es el retorno de inversión en social media o retorno de inversión en Twitter, pero sí vamos a hablar un poco sobre medición de ventas, que yo sé que es un tema clave y siempre es el tema más complicado. Y dentro de esto de cómo medir ventas, vamos a hablar un poquitito, por ejemplo, de Google Analytics y cómo integrar nuestro trabajo en Twitter con la medición dentro de Google Analytics y obviamente de otros procesos de medición. ¿Y por qué elegí Twitter justamente para este webinar? No sé si cuántos de ustedes hayan estado en webinars pasados donde hemos hablado, por ejemplo, de Social Media Analytics, hemos hablado de procesos de medición, hemos también hecho un conversatorio sobre el retorno de inversión en social media, pero sentí que ya era un momento o ya era una buena oportunidad para empezar a profundizar específicamente en cada uno de los canales sociales que forman parte de nuestra estrategia. Más allá que hay muchas partes de estos procesos que son horizontales y que son siempre los mismos, creo que era un buen momento para empezar a profundizar en Twitter, en Facebook, y empezar a ver también cómo podemos medir en otros canales, como Instagram, Pinterest, Vine, que seguramente a futuro tengamos otros webinars con esos temas. Pero me gustó empezar con Twitter porque básicamente, y esto es una opinión totalmente personal, creo que Twitter es prácticamente hoy mi red social favorita, es la que más uso, es donde más cómodo me siento, es donde más activo soy. Obviamente no soy muy activo en otros canales sociales de manera personal, sí tal vez profesional para los clientes que trabajo y sí para con las diferentes estrategias que implementamos con la empresa. Pero desde el punto de vista personal, Pablo Di Meglio, como un muchacho ahí que le gusta Twitter, es donde más activo me siento y más cómodo. Y una de las cosas que más me gusta, o algunas de las cosas que más me gustan de Twitter, son resumidas en esta pequeña infografía de David Hermano, una de las personas que justamente más admiro en el mundo digital y que les aconsejo también que sigan, en que él comenta justamente en esta infografía que primero que Twitter es muy simple. Igualmente, para mí Twitter es junto con tal vez con otras redes sociales como Pinterest o el mismo Instagram, son esas redes sociales muy simples, con pocos usos, con pocas funciones, no tan complejas como tal vez en Google Plus, que todo el tiempo está cambiando y que muchas veces no se sabe para qué lado va o cómo va a funcionar. Y eso es lo que me gusta mucho de Twitter, es muy fácil comunicarse, es muy fácil interactuar. Y además me gusta mucho porque creo que junto con Instagram también son las que mejor se desempeñan en los dispositivos móviles. Yo obviamente entro a Facebook desde el celular, entro a Pinterest, entro a LinkedIn, pero donde más cómodo me siento usándolos del celular es justamente con Twitter. Me parece que es una aplicación que nativamente ya está construida para que sea muy fácil usarla desde el celular. Y las estadísticas lo demuestran. Hoy en día más del 50% de las personas usan Twitter desde el celular y no desde la computadora. Así que es algo a tener muy en cuenta. Y también quería usar Twitter porque más allá de un montón de estadísticas que salieron hace muy poquito, que hablan, por ejemplo, que está bajando la tasa de crecimiento mensual de Twitter en cantidad de usuarios activos, hoy en día Twitter se ha posicionado como la red social más usada por las empresas. Y esto es algo que ha cambiado mucho en los últimos 2 o 3 años. Nosotros si nos retrocedemos un poco en el tiempo, van a ver que tal vez en el año 2010 la red social más usada por las empresas era Facebook y con bastante diferencia con las otras como YouTube o en Google Plus todavía no estaba tan vigente. Y hoy en día, o por lo menos en las últimas estadísticas que tenemos de finales de 2012, poco más de un año, que son de un estudio Barton Marsteller, nos indican que más del 53% de las empresas de Latinoamérica, esto es un estudio focalizado en Latinoamérica, están usando Twitter. Y de esta manera están superando a Facebook, a YouTube, a Google Plus, a LinkedIn y a un montón de otras redes sociales que podríamos mencionar. Entonces me parece importante empezar por Twitter, ya que se está convirtiendo en la red social más usada por las empresas. Y el crecimiento obviamente se ha dado en todo el mundo, pero en Latinoamérica también ha sido muy significativa. Inclusive,
el crecimiento en Latinoamérica ha sido mucho más grande que el crecimiento global. Yo les dejo aquí también el link del estudio para cuando luego les mandemos la presentación, ya que es muy interesante y lo pueden ver en completo. No se habla solamente de Twitter, sino de todos los canales sociales, pero quise hacer estas capturas de la parte de Twitter, ya que me parecían importantes tenerlas en contexto eh, para nuestra presentación o nuestro webinar del día de hoy. Y algo muy importante también, y algo que justamente he debatido últimamente con varios colegas y un montón de personas eh, a través de Twitter, otra vez a través de la comunidad de semenastan.co, que me hablaban justamente de que, bueno, ahora que, o desde que Twitter tiene su propia plataforma de analytics, y una vez que esa plataforma esté disponible para todo el mundo, un poco que las herramientas de medición o que la medición en Twitter va a cambiar mucho y que tal vez las aplicaciones no van a ser tan relevantes porque si Twitter da algo gratis, ¿para qué vamos a contratar otras aplicaciones? Obviamente yo creo que eso no va a ser así. De la misma manera que Facebook siempre tuvo los insights gratuitos y siempre ha optimizado la parte de insights de manera totalmente gratuita, igualmente existen un montón de aplicaciones de medición para Facebook y nosotros las seguimos contratando y las seguimos usando. Y lo mismo va a pasar para Twitter. Si no, yo creo que, por ejemplo, Apple, una de las empresas más reconocidas hoy en día en todo lo que es la parte tecnológica, no se hubiese interesado en comprar una empresa como Topsy, que justamente se dedica a la medición, al monitoreo y analítica en Twitter. ¿Ustedes se creen que una empresa como Apple iba a comprar en 200 millones de dólares una empresa que no tenía futuro o en el cual su negocio se iba a caer en pocos años? A lo que voy con esto, como pequeña conclusión de esta introducción, es que Twitter hoy en día tenga su propia plataforma de medición, y más adelante vamos a hablar un poquito más sobre ello, no quiere decir que nosotros no tengamos que estar atentos a todas las aplicaciones y herramientas que existen, porque van a estar más vigentes que nunca. Tenemos que estar muy atentos, no solo a la parte del proceso de medición, o sea, de cómo medir, sino también a las aplicaciones que existen, a las herramientas que existen, y cómo utilizarlas y cómo estar al tanto de cómo integrarlas dentro de nuestros procesos de medición. Y para mí, igualmente, la medición es muy importante, o la medición es uno de los puntos más importantes de cualquier estrategia de social media, porque yo creo que es una de las cosas que genera más confianza con el cliente. Cuando nosotros trabajamos en social media, yo siempre les digo que, varios de ustedes seguramente ya lo habrán escuchado de mí varias veces, nosotros siempre tenemos un cliente, ya sea interno dentro de la empresa, nuestro director, nuestro jefe, nuestro gerente, nuestro CEO, o ya sea que tengamos un cliente externo si es que trabajamos en una agencia y tenemos clientes que son empresas, organizaciones, pymes, siempre tenemos a alguien a quien mostrar los resultados, a quien mostrarle métricas, a quien mostrarles cómo están funcionando las cosas. Y los números, ya sean buenos, o las métricas, mejor dicho, ya sean buenas o ya sean malas, generan confianza. Yo siempre le decía a la gente que trabajaba conmigo en el equipo, que no importa que nos haya ido mal este mes y que tal vez no crecimos tanto como nos hubiese gustado crecer, pero es importante mostrar los informes, mostrar los resultados, porque le demostramos de esta manera a nuestro jefe o a nuestro cliente que tenemos la situación controlada. No quiere decir que sepamos por ahí a ciencia cierta si al mes siguiente vamos a conseguir los resultados, pero por lo menos estamos midiendo y estamos sabiendo qué está pasando, o por lo menos podemos saber qué está funcionando mal. Si nosotros no medimos, no podemos nunca saber qué está funcionando mal y no podemos saber cómo mejorar para el mes siguiente. Entonces, ya sea mostrando números muy bajitos o números muy buenos, muy altos, medir y mostrar este proceso de medición genera mucha confianza con el cliente. Y obviamente que cuando nosotros medimos y tenemos todo este proceso de medición implementado, nos ayuda mucho a tomar decisiones. ¿Y qué quiere decir que en esto? Que sabemos qué podemos hacer, qué podemos cambiar, qué podemos mejorar. Si nosotros estamos diciendo que tal vez en el mes de enero los resultados no fueron tan buenos o no conseguimos las métricas que teníamos como objetivo para alcanzar, por lo menos estamos midiendo y por lo menos podemos saber en qué podemos mejorar, qué podemos optimizar, qué decisiones podemos accionar para mejorarlo para el mes de febrero o el mes de marzo. Si no, es imposible. Si yo no mido lo que está pasando y no mido todo el proceso, es muy, muy, muy difícil que sepamos en qué mejorar para el mes siguiente, o cómo mejorar el contenido, o cómo cambiar las cosas. Entonces, es clave medir para tomar decisiones y mejorar lo que estamos haciendo. Y a mí una de las cosas que más me gusta, y creo que es el punto que más me gusta de estos tres tópicos que estamos viendo, es la parte de generación de oportunidades. Yo siempre siento que cuando medimos todo lo que hacemos, cuando presentamos los informes a nuestro cliente, se generan oportunidades, se generan más que nada un montón de
oportunidades de hacer cosas nuevas, oportunidades de nuevos negocios, porque yo trabajé mucho tiempo en agencia, ¿no? Y cuando mostrábamos buenos informes a nuestro cliente, ellos veían oportunidades, veían que las cosas estaban funcionando, entonces se animaban a invertir un poquito más o mucho más en la estrategia en social media. Entonces, tal vez si no había presupuesto para Facebook Ads, luego de mostrar los informes lo había, o podíamos hacer una aplicación, una iniciativa, o podíamos hacer un concurso, pero eso se daba gracias a la medición. Entonces, por eso es muy clave y es muy importante medir, porque genera oportunidades, no solo para mejorar las cosas que estamos haciendo, como mencionábamos en el punto anterior, sino también para generar nuevos negocios, tener más presupuesto, al tener más confianza del cliente, obviamente se generan oportunidades de hacer cosas nuevas, porque el cliente siente que nosotros sabemos lo que estamos haciendo. Y eso es lo que genera la medición, control sobre lo que estamos haciendo. Y para empezar a hablar sobre el proceso, o sea, sobre cómo vamos a medir, a mí me gusta mostrar siempre esta matriz de medición, que la podemos dividir en tres partes, pero en realidad, como vamos a ver más adelante, se divide en dos, donde habla un poco de por qué o cuál sería el objetivo para medir, más allá de la importancia como hablábamos anteriormente. Y yo creo que hay tres cuestiones claves a la hora de empezar a medir o a la hora de implementar nuestro proceso de medición, donde el primero es el tema del uso interno. Y ahora vamos a hablar un poquitito más sobre este tema. El uso interno tiene que ver con mido para saber qué está pasando y mido para saber qué mejorar, para el día a día, no tanto para mostrar un informe a un cliente, sino para mi desempeño, mi actividad diaria. Y luego sí tenemos una segunda y tercera parte que tiene que ver con todo el proceso de reporting, o sea, el proceso de presentar informes y obviamente de calcular el retorno de inversión de todo lo que estamos haciendo. Entonces, en esta primera parte de la matriz, como yo les comentaba, en la parte de uso interno, nosotros empezamos a medir o empezamos el proceso de medición para conocer nuestro propio desempeño, para conocer a nuestra audiencia, o sea, quién nos sigue, quiénes son, cómo interactúan, para entender obviamente el desempeño del contenido publicado y obviamente para encontrar nuevas oportunidades para hacer mejoras y optimizaciones. Este tipo de medición es una medición tal vez de todos los días o muy cotidiana. No es tanto esperar que pase la semana para presentar un informe o esperar que pase un mes para presentar el documento de métricas a nuestro gerente, sino que se trata de algo de usar pequeñas aplicaciones muy sencillas para entrar todos los días, ver cuál es el contenido que está funcionando, ver cuántos retweets tuvimos entre todos los tweets para saber cuál funcionó mejor. Se trata de ese tipo de medición. En cambio, todo lo que es el proceso de reporting y el cálculo de retorno de inversión tiene que ver más que nada a empezar a vincular esas métricas que vamos a medir con indicadores de negocios, tiene que ver con presentar estos informes a nuestro cliente interno o externo, a entender si está funcionando o no está funcionando nuestra estrategia y cómo demostramos impacto en el negocio, ¿no? Cómo demostramos que lo que estamos haciendo en Twitter está impactando en el negocio de la empresa. Entonces, tal vez la primera parte, la del uso interno, tiene que ver con indicadores más cotidianos, métricas más cotidianos, es un uso interno nuestro para saber qué también estamos haciendo nuestro trabajo todos los días. Y ya el segundo bloque, el del proceso y el del cálculo de retorno de inversión, es algo que tiene que ver más con lo que tenemos que presentarle a un cliente, y que tiene que ver con qué también estamos haciendo las cosas y cómo demostramos que nuestra estrategia en Twitter realmente es beneficiosa para el negocio de la empresa. Para esta primera parte o este primer bloque, el de uso interno, que es obviamente una medición más sencilla, más cotidiana, y que muchas veces inclusive nosotros las podemos hacer con nuestras propias cuentas. Yo, por ejemplo, me gusta hacerlo mucho para mi cuenta personal, o sea, ni siquiera para mis clientes ni para la empresa donde trabajo, sino para mi propia cuenta. Me gusta entrar y ver qué tipo de seguidores tengo, en cuáles son los tweets que mejor han funcionado, en cuáles son las publicaciones que he realizado que mayor cantidad de favoritos o tweets tuve. Entonces, eso es un uso más del día a día, ¿no? De saber qué está pasando, cómo está funcionando. Estas mediciones está buena hacerla todos los días, porque es muy difícil visualizar esto cuando yo hago un informe mensual. Si, por ejemplo, yo digo, bueno, tengo que presentarle un informe a un cliente y dejo que pasen 30 días y me pongo a ver estos números, no voy a tener la misma percepción, porque yo, por ejemplo, yo ni me acuerdo que publiqué hace 30 días.
y no me acuerdo qué pasó hace 30 días. Es muy difícil. En cambio, si yo esta medición la hago todos los días, me sirve para tomar pequeñas decisiones, para cambiar cuestiones de contenido. Bueno, voy a probar escribir el tweet con mayúsculas o con 2 hashtags, o voy a probar cambiar el tipo de tono que estoy usando en los tweets y ver cómo impacta esto y cómo funciona. Y estas pequeñas cosas a veces son más importantes para nosotros que para el cliente. Está pasando mucho que los clientes tal vez ahora no quieren ver tanto estas métricas, tal vez no les importan tanto cuál fue el tweet más exitoso, sino que tal vez le importa un poco más cuánto tráfico generamos al sitio web. Esto, para decirlo de una manera, no quiere decir que todos los clientes sean iguales, pero es una tendencia que estamos viendo en la industria, ¿no? Que se está dejando un poco el día a día de bueno, cuál fue el tweet con mayor cantidad de favoritos, ya para empezar a ver un poco más el tema del negocio, ¿no? Cómo la cuenta de Twitter impacta finalmente en nuestro negocio. Entonces, ¿qué tipo de métricas podemos considerar en esta medición interna que vamos a hacer? Obviamente toda la que tenga que ver con información demográfica en nuestra cuenta, o sea, de qué países son nuestros usuarios, de qué ciudades, qué sexo, qué edad, un montón de cuestiones que nos van a ayudar a empezar a crear cierto tipo de contenido, que nos van a ayudar a segmentar el contenido. Obviamente es importante ver los horarios de mayor actividad, dependiendo de nuestra audiencia, cuándo funciona mejor, si a la mañana, a la tarde, a la noche, cuáles son las publicaciones más exitosas, cuáles tienen más retweets, más favoritos. Y está bueno que no solo veamos las publicaciones más exitosas teniendo en cuenta estas métricas cuantitativas, sino que también veamos lo cualitativo. Si yo hago un tweet y tengo un montón de gente que me comenta, me responde, está bueno ver el tipo de respuesta, ¿no? Si es positiva, si es negativa, qué nos contestan. Y eso está bueno verlo todos los días, ya sea que yo sea el community manager, el social media manager, el director de la empresa, es algo que está bueno verlo todos los días, porque no alcanza para verlo justamente una vez al mes. Y una métrica que muchas veces no tenemos en cuenta, pero para mí es clave, es la tasa de crecimiento diario. ¿Por qué? Muchas veces nosotros solamente nos focalizamos en nuevos seguidores. Entonces, bueno, hoy tuve 15 más, hoy tuve 20, hoy tuve 30, etcétera. Y eso puede depender de un crecimiento orgánico, de una inversión en publicidad, etcétera. Pero está bueno ver la tasa, o sea, hoy crecí un 5%, hoy un 10, un 15, para ir viendo qué días crecí más, ¿no? No solo el crecimiento mensual, bueno, en el mes crecí 1.500 seguidores, sino verlo día a día y verlo también en el punto de vista de la tasa de crecimiento diario, para, bueno, si yo veo que un día tuve un pico de crecimiento o fue realmente un pico muy bajo o muy alto, ver, bueno, ¿qué pasó ese día? ¿Publiqué menos tweets? ¿Publiqué peores tweets? ¿O publiqué mayor cantidad de contenido? Ah, bueno, este día publiqué mucha imagen y la imagen está empezando a funcionar. Y bueno, ese tipo de cosas me ayuda a ver cuando yo tengo en cuenta la tasa de crecimiento diario, ya sea en el número neto, o sea, de poner decir 15 seguidores, o en porcentaje, es decir, el 5%. Entonces, está bueno ver esa métrica para ver qué hice ese día. Y por eso está bueno ver esto todos los días y después verlo en contexto a los 30 días, ¿no? Para ver qué pasó ese día y qué estuve haciendo. Algunas aplicaciones, no vamos a entrar en detalle en las aplicaciones porque no vamos a tener tiempo, pero bueno, aplicaciones que ustedes pueden utilizar para hacer todo este análisis más diario, más de todos los días de su cuenta. Follower One, por ejemplo, tienen también Tweepy, Manage Filter, que también sirve para filtrar sus cuentas y sacar conclusiones. Tienen Tweets más para ver de dónde son, de qué ciudades y de qué países son sus seguidores. Tienen follower.me, también que da mucha información sobre las temáticas y los hashtags. En Social Bro, que es muy completa para todo lo que es entender tu audiencia. Y obviamente Twilio, que es muy importante para toda la parte de ver en qué momento estamos, disculpen, en qué horarios funcionan mejor nuestras publicaciones. Como les decía, no vamos a profundizar tanto en herramientas, ahora más adelante vamos a verlo un poquitito más, es como una segunda sesión, pero son algunas aplicaciones muy sencillas, inclusive algunas son gratuitas, que ustedes pueden complementar, porque ninguna de estas aplicaciones es la solución definitiva para su medición en Twitter, pero por lo menos pueden complementar lo que ustedes van a hacer como su gran proceso de medición. Y les va a ayudar mucho para el día a día. Estas aplicaciones están muy buenas para usarlas todos los días, entrar, curiosear, cachaudear, como dicen aquí en Colombia, y ver un montón de cuestiones que tienen que ver con cómo estoy haciendo las cosas y cómo está funcionando el contenido que estoy publicando. Acá me olvidó de una más, que se llama Peak Analytics, una que descubrí hace muy poquito, también para tener en cuenta casi todo lo que es la medición de mi audiencia, ¿no? Estas son más que grandes herramientas analíticas, son más para entender a mi audiencia, para llamarlo de alguna manera. Y ahora sí vamos a pasar como
a la segunda parte de la matriz que veíamos al principio. Recuerden que esta matriz tenía tres partes, ¿no? La primera que era el uso interno, lo que acabamos de ver, y ya teníamos una segunda parte eh, y una tercera parte que estaban vinculadas, que tenían que ver con el proceso de presentar un informe al cliente y de calcular el retorno de inversión. Y aquí es donde nosotros nos paramos ante nuestro jefe, ya sea cliente externo, como yo le decía, cuando, si trabajamos en una agencia, o somos un community manager freelance, o somos consultores, o cuando nos paramos ante nuestro director, nuestro jefe o nuestro gerente, que nos pide, bueno, ¿qué pasó? ¿Qué hicimos este mes? ¿Qué hicimos esta quincena? Ahora justamente es el momento de empezar a mostrar los resultados a nuestros superiores, ¿no? A los que aprueban el presupuesto y nos dicen cómo estamos haciendo las cosas. Y para presentar esto a nuestro jefe, ya sea que nuestro jefe sea muy buena onda, muy mala onda, vamos a implementar todo un proceso de medición, o sea, un plan de medición, que es algo mucho más complejo a lo que vimos recién, que es una medición mucho más interna, mucho más cotidiana, y ya este plan de medición tiene en cuenta un montón de cuestiones que están más vinculadas con el tema del negocio, ¿no? Este proceso de medición, obviamente que lleva tiempo, obviamente que tenemos que invertir tiempo en implementar este plan, pero los beneficios que obtenemos son muy buenos, la verdad. Obviamente, a los que han estado en otros webinars con nosotros vinculados a toda la temática medición, van a ver que ciertos puntos del proceso son los mismos, porque bueno, básicamente ciertos procesos o ciertos pasos que tenemos que cumplir son los mismos, pero lo interesante es que hemos llegado a un plan de medición muy focalizado o teniendo en cuenta solamente a Twitter, para llamar de una manera, y muy vinculado a cómo medir nuestro desempeño con la cuenta de Twitter. Este es un poco el gran objetivo de este webinar, ¿no? Este plan de medición tiene 8 pasos, que realmente tenemos que ir paso a paso o tenemos que cumplir todas estas etapas para que nosotros podamos llegar al octavo paso, a presentarle a un cliente un informe que realmente sea entendible desde el punto de vista del negocio y esté vinculado al negocio de la empresa. Y este plan de medición busca eso, no busca hablar de métricas como impresiones o cuántos likes tuve en el tweet o favoritos tuve en el tweet, sino que busca vincular nuestra actividad en Twitter con el negocio de la empresa. Todo este proceso que vamos a ver, yo lo tangibilizo o lo hago muy tangible a través de un panel de control que vamos a ver, que básicamente es una tablita en que nosotros podemos tener en nuestro PowerPoint o nuestro Excel, y que realmente para que esto sea exitoso y que para que esto se haga de la manera adecuada, una gran advertencia, no una pequeña, sino una gran advertencia que les tengo que hacer, es que nosotros tenemos que empezar a medir o tenemos que empezar este proceso de medición y tenemos que empezar a completar esta tabla de control o este pequeño dashboard que vamos a tener el día cero. ¿Y qué quiero decir con el día cero? Si yo el día de mañana voy, le presento una propuesta de social media a un cliente, el cliente me la aprueba y yo amo el plan de acción de todo lo que voy a hacer, inmediatamente luego de tener el plan de acción, o sea, qué canales voy a abrir, qué contenido voy a publicar, el siguiente plan que tengo que hacer, o sea, es el plan de medición. No tengo que empezar a pensar en las publicaciones en social media. No, eso viene después. Antes de crear el contenido, antes de publicar el contenido siquiera, tenemos que empezar con el plan de medición. Porque si no, va a pasar que nosotros empezamos a ejecutar, publicamos contenido, generamos likes, generamos tweets, generamos en tráfico al sitio web y no estamos midiendo. No hay herramienta implementada, no tenemos presupuesto para medir. Entonces es muy difícil. O sea, ustedes tienen aprobado una estrategia social media, tienen aprobado un plan de acción en social media para empezar a ejecutar, ya sea una cuenta nueva, una cuenta con 50.000 seguidores, con 2 años de actividad, pero en lo cual van a empezar a trabajar en esa cuenta, implementando una nueva estrategia o un nuevo plan de acción. Inmediatamente después de ese plan de acción aprobado, viene el plan de medición, o sea, viene todo este proceso que vamos a ver juntos. Eso viene mucho antes de crear contenido, viene mucho antes de cualquier otra cuestión que ustedes puedan ejecutar. Entonces, ¿cuál es el paso uno de este proceso? Primero, tienen que tener objetivos. O sea, ustedes cuando armaron la estrategia y cuando estructuraron el plan de acción de su estrategia en social media, deberían haber incluido ciertos objetivos. O sea, nosotros si vamos a hacer algo en social media, si vamos a hacer algo en digital, tenemos que tener objetivos. Y objetivos que sean de negocio, ¿no? Que tengan que tener, que podamos alinearlos al negocio de la empresa. Tener muchos seguidores en Twitter o ganar seguidores en Twitter no es un objetivo.
Eso obviamente no es un objetivo. O tener, bueno, un objetivo nunca puede ser alcanzar 5.000 seguidores en mi cuenta de Twitter. Eso realmente ya es tal vez una métrica, una métrica que podemos alcanzar. Pero objetivos tienen que ver más con el negocio, con visibilidad de marca, por ejemplo, con atención al cliente, con posicionamiento de marca, que son dos cosas diferentes. Una cosa es que mi marca sea visible y conocida, y otra cosa es tener un buen posicionamiento en la mente del consumidor, generar tráfico al sitio web o a mi tienda virtual, o generar, ¿por qué no?, tráfico al punto de venta. Y ventas, obviamente, ¿no? Que puede ser otro objetivo que nosotros tenemos que tener en cuenta. Estos son objetivos. Tener 5.000 seguidores es una consecuencia de lo que nosotros hagamos dentro de nuestra estrategia. No es nunca un objetivo. Tener 5.000 seguidores es una métrica que nos va a ayudar a saber si estamos haciendo bien o no nuestra estrategia, pero no es un objetivo. Entonces, el paso uno de un buen proceso de medición, de una buena estrategia de medición, es justamente tener objetivos muy claros de social media, objetivos muy tangibles y objetivos que tengan que ver con el negocio. ¿Puede haber otros objetivos aquí? Sí, puede haber un montón de más. Estos son, por ejemplo, los que yo más uso. Acá les estoy haciendo una recomendación muy honesta, muy transparente y también espero que muy útil para ustedes, de cuáles son los objetivos que yo generalmente suelo tener en cuenta para una estrategia dentro de Twitter. Y una vez que yo tengo en claro, bueno, qué objetivos voy a tener, empiezo a alinear esos objetivos con KPIs y obviamente con métricas. Y acá surge una gran discusión que siempre es un gran debate y les voy a ser sincero con este tema, en la cual yo he cambiado mucho mi opinión. Eh, Anteriormente yo hacía una diferenciación totalmente distinta a la que hago ahora entre KPIs y métricas. Y para ello voy a volver a una frase muy conocida que seguramente ustedes conocen en demasía, que es esto que habla de que todos los KPIs son métricas, pero no todas las métricas son KPIs. Yo anteriormente, hace unos meses, estaba muy inseguro con respecto a esta frase. Decía, bueno, no es que no la terminaba de entender, pero no me terminaba de convencer. Y después de mucho investigar, leer a otros autores, leer un montón de blogs, leer algunos libros, me di cuenta que esta frase tiene mucho sentido y realmente, esta frase es increíble, porque es así, todos los KPIs son, a fin de cuentas, una métrica, un número un indicador que nosotros tenemos que decir creció o bajó. Pero no todas las métricas son KPIs. ¿Y cuál es justamente la diferencia entre métricas y KPIs? Métricas es cualquier valor de algo que nosotros podemos medir en Internet o en social media. Seguidores, comentarios, likes, tráfico. O sea, son la cantidad de métricas que podemos medir en social media o en Internet en general son increíbles. Todo el mundo dice justamente que en Internet casi todo es medible, y así es. Entonces la cantidad de métricas que hay es un montón. Pero KPIs es otra cosa. No todas las métricas son KPIs. ¿Por qué? Porque un KPI tiene que ver más con un proceso, ¿no? En un cómo. Una métrica no es un cómo, una métrica es una consecuencia, un resultado. Tener 5.000 seguidores es un resultado, una consecuencia de lo que hacemos. En cambio, un KPI habla más de un proceso, de si estamos haciendo algo bien o lo estamos haciendo mal. Y no quiere decir que un KPI tenga que conectarse con nada más que con métricas financieras. Un KPI, como vamos a ver ahora en un pequeño ejemplo, pueden ser totalmente desconectados al mundo financiero. ¿Por qué? Porque básicamente lo que me permite un KPI es conectar objetivos de negocio con métricas. Es eso que está en el medio, en que nunca sabemos cómo vincular. Porque cuando nosotros vamos a hablarle a un gerente, vamos a hablarle a un director, es muy difícil que vayamos a seguir a hablarle de seguidores en Twitter y que nos mire con cara de, bueno, esta persona entiende el negocio. En cambio, si nosotros le vamos a hablar de indicadores de desempeño, le hablamos de objetivos, la conversación va a ir de otra manera y va a ser mucho más positiva. Entonces, ¿cómo podemos empezar a relacionar objetivos, KPIs y métricas? Y para hacer un poquito más tangible esto que yo les estaba mostrando anteriormente, por ejemplo, yo les había dicho que un objetivo para mí puede ser visibilidad de la marca, ¿no? Que mi marca sea más visible, que la gente me conozca, que sepa que existo. Básicamente es esto de
por ejemplo, cuando yo voy a la góndola de un supermercado, que me vean, que sepan que ahí está mi producto. Y eso es parecido en Twitter, ¿no? O sea, ¿cómo lo consigo? Con el tamaño de la audiencia y con la calidad de esa audiencia. Entonces son todas métricas que tienen que ver con seguidores, con menciones, con retweets, las típicas métricas que medimos en nuestra cuenta de Twitter. Pero ahí es muy importante, el KPI, mi indicador de desempeño, nunca va a ser la cantidad de seguidores, porque la cantidad de seguidores no me dice nada. Realmente, lo que me va a terminar dando un KPI mucho más claro es tal vez la calidad de esa audiencia, cuánto participa, qué tan activa es. Esa es una diferencia, ¿no? Entonces, cuando yo voy a hablar a mi cliente, le voy a hablar del tamaño total de la audiencia que tengo, le voy a hablar de la calidad de esa audiencia y cómo esa audiencia me genera una gran visibilidad de marca, ¿no? De mi producto, de mi solución, de mi software, no sé, de mi zapato, de lo que yo venda o comercialice. Lo mismo pasa con cada uno de los objetivos que yo puedo tener, se relacionan con diferentes KPIs y con diferentes métricas. Yo realmente este gráfico es para ustedes, es para que lo usen, pueden usar estos mismos KPIs, estas mismas métricas, para empezar a estructurar su plan de medición y para empezar a estructurar de alguna manera los informes que le van a presentar a su cliente. Y esto de alguna manera es el panel de control que yo les estaba comentando anteriormente. Todo lo que yo les estoy comentando de este proceso de paso 1, paso 2, paso 3, se hace más tangible o se entiende un poquitito mejor, para llamarlo de una manera, a través de este panel de control, ¿no? Y acá yo quiero hacer una salvedad y quiero hablar sobre las impresiones en Twitter, que en realidad es una métrica muy del mundo digital y también se habla mucho tal vez del impresiones en Facebook o del alcance que tenemos en Facebook o del people talking about this, que como ustedes vieron en el gráfico anterior, no los estoy incluyendo dentro de las métricas. ¿Por qué? Esta es una opinión muy personal, pero que no quería dejar de compartir. Para mí las impresiones en Twitter o el people talking about this de Facebook es como una publicidad o un aviso en la calle, ¿no? Yo pongo en la avenida más importante de Bogotá o en la avenida más importante de Buenos Aires, pongo un cartel de, no sé, de cualquier empresa y por cada auto que pase yo digo que es una impresión. Pero no quiere decir que ese auto o esa persona que iba conduciendo le haya prestado atención, haya leído el mensaje, lo haya entendido y que vaya a tomar alguna acción o decisión con ese mensaje que vio. Eso pasa lo mismo con las impresiones o con el alcance en Facebook o en Twitter. Realmente no quieren decir mucho y para mí no valen mucho, no valen mucho desde el punto de vista del negocio. Ni siquiera lo puedo poner en la parte de visibilidad de marca, porque ni siquiera estoy seguro si mi marca estuvo visible para el usuario. Esto es como que yo básicamente abra Twitter, ponga el timeline y empiece a ir para abajo. Y claro, mientras voy recorriendo el timeline a altas velocidades, van a pasar un montón de logos de un montón de empresas en la fotito de Twitter. Por eso no quiere decir que yo vea el logo, entienda que haya dicho el mensaje en el tweet y entienda qué me quiso comunicar esa empresa o esa organización. Por eso yo hago esta asociación entre impresiones en Twitter con un cartel en vía pública. Realmente no es que no tengan valor, pero no es una métrica que me gusta incluir porque no le veo ningún tipo de beneficio para el negocio de una empresa o para los objetivos que yo puedo tener. Por eso no los incluyo dentro de esta tabla y por eso no vamos a ver tantas aplicaciones, aunque no profundicemos tanto en el tema, a continuación. Es importante que para cada una de las métricas que nosotros tengamos, podamos tener targets que quieren decir objetivos. ¿Qué quieren decir los objetivos? Disculpen, ¿qué quieren decir los targets? Bueno, si yo me puse como objetivo aumentar las ventas en marzo, mi KPI va a ser los prospectos, o sea, los potenciales clientes que entran desde Twitter. ¿Cuáles van a ser las métricas a medir? Bueno, visitas totales desde Twitter al sitio web donde tengo mi tienda virtual, usuarios únicos, tráfico al producto A, o sea, mi página de la tienda virtual, y las compras o pedidos totales. Y yo lo que tengo que especificar es como una meta, esa es la palabra que no me salía, una meta para cada una de estas métricas. Bueno, yo en marzo, el 31 de marzo, tengo que llegar, no estoy seguro si marzo tiene 30 o 31 días, pero bueno, tengo que llegar a fin de mes con 10.000 visitas de Twitter, 7.000 usuarios únicos, 1.500 personas que entren al producto principal del mes y que me hagan en total 100 pedidos. O sea, esa es la meta que yo me voy a poner. ¿Y por qué está bueno poner estas metas? Porque yo luego cuando tenga mi panel de control y tenga aquí mis objetivos y mis KPIs y mis métricas, yo semana a semana puedo ir poniendo cuál era la meta, cómo creció o cómo decreció, y me puedo ir poniendo estas flechitas en una especie de panel de control o en esta especie de dashboard, donde yo voy viendo
si he cumplido la meta que me había puesto. Para esto sí voy a obtener estas metas justamente. Es muy importante, y aquí vamos a volver a hablar de herramientas justamente, que nosotros hagamos también como otra solapita o otra columna de este panel de control o de esta tablita que estamos armando, una celapa para la parte de herramientas. ¿Qué quiere decir con esto? Yo tengo mis objetivos, tengo mis KPIs y tengo mis métricas. Y es muy importante que antes de empezar a publicar contenido, antes de ejecutar cualquier tipo de acción, yo esté totalmente seguro de que todas las métricas que quiero medir, o sea, todas las métricas que quiero medir, tienen una aplicación que yo pueda utilizar, ¿no? Ya sea gratuita, más costosa, más completa, que yo tenga una aplicación para medir cada una de las métricas, una herramienta o una aplicación. Yo aquí les voy a dar una recomendación. Eh, yo creo que la industria va, o como tendencia, a empezar a usar aplicaciones que nos den una solución 360. Realmente cada vez manejamos más cuentas, cada vez es más importante lo que nosotros hacemos en social media, entonces está bueno empezar a utilizar soluciones 360 en que nos den mayor información. Por ejemplo, acá van a ver en la parte de herramientas que no todas las aplicaciones nos pueden dar información para todas las métricas o todos los KPIs, ¿no? Entonces, por eso es muy importante que empecemos a utilizar tal vez aplicaciones o soluciones más completas, como por ejemplo la de Oracle, que nos dan como soluciones de medición para cada una de las áreas de medición que nosotros tenemos. Porque si no va a pasar que vamos a terminar usando 10 o 15 herramientas diferentes, con 10 y 15 usuarios diferentes, y ahí está un poquitito el problema. Y un consejo de mi lado para este tema: inviertan en aplicaciones, inviertan en herramientas, porque es lo mejor que pueden hacer. ¿Qué les comentaba anteriormente? Inviertan. Es muy importante invertir. Y por lo que veo, por los resultados que hemos tenido de la encuesta que hemos realizado, todos ustedes quieren conocer aplicaciones y quieren conocer herramientas. ¿Por qué? Porque es muy importante medir, porque es clave que midamos todo. Y es muy importante que todas estas métricas que nosotros vamos a tener en cuenta, tengamos una aplicación que nos ayude, que nos colabore con la medición. Si no, va a ser muy, muy difícil y muy, muy complicado. Yo ahora quiero comentarles, porque yo sé que no todos lo han visto, ya que no es algo público, que es la plataforma justamente ya que estamos hablando de herramientas y que estamos hablando de métricas, les quería comentar sobre la plataforma propia que Twitter tiene para la parte de medición justamente. Realmente no es algo que esté abierto a todo el público. Hay una manera de engañar la cuenta de Twitter, que uno entra, cambia su cuenta a Estados Unidos y no sé bien qué tiene que hacer. Pero bueno, básicamente, ¿cómo accede hoy uno a lo que son las analíticas dentro de Twitter? La manera más fácil es siendo anunciante dentro de Twitter. Como saben, hoy en día uno puede hacer publicidad dentro de Twitter. Lamentablemente no es tan sencillo, ya que, por ejemplo, en Latinoamérica, para empezar a invertir, necesitamos mínimo $5.000. Pero una vez que nosotros empezamos una campaña, accedemos a todo un panel de analítica y a todo un panel de métricas que nos da el propio Twitter. Yo ahí pongo un bloque en naranja porque, bueno, esto es la cuenta de un cliente y quería mantener la confidencialidad. Pero, ¿cuál es la información que nos da Twitter? Bueno, por ejemplo, la actividad de nuestros tweets, de cada uno de los tweets que hemos hecho, cuántos favoritos tuvo, cuántos retweets y cuántos comentarios o respuestas tuvo. Esa información la podemos descargar a CSV, o sea, a un documento de Excel. Disculpen. Se me perdió lo que quería mostrarles. Acá está. Como ven acá, son 4 tipos de métricas que nos da la plataforma de analítica de Twitter. Una es la actividad de los tweets, que es lo que habíamos recién. Luego hay una parte de seguidores que nos muestra, por ejemplo, información demográfica de nuestra comunidad. Y después hay 2 partes que podríamos decir que son especiales. Uno que son de las tarjetas de Twitter, que ahora vamos a ver qué son las tarjetas de Twitter, que seguramente es algo que no todos conozcan. Y otra parte las de sitios web. ¿Qué pasa con los sitios web? Si yo estoy haciendo una campaña justamente en Twitter, y estoy publicando mis tweets patrocinados, estoy publicando links a mi sitio web para generar tráfico al sitio, yo puedo poner un tag de conversión, como estos códigos de conversiones que también nos da Google AdWords y que nos da Facebook Ads, para saber cuánta gente entró desde la campaña, cuánta gente compró y qué hizo la gente que entró al sitio, por ejemplo. Eso es lo que nos da o el tipo de información que vamos a obtener en la parte de sitios web, ¿no? Y después hay una parte que es la de las tarjetas de Twitter. Las tarjetas de Twitter es un nuevo
es una nueva función que ustedes por ahí hayan visto en algunos tweets, en algunas publicaciones, en algunas cuentas, que pueden acceder entrando acá a dev.twitter.com/cards, que son como pequeñas tarjetas animadas, tanto de video como de imágenes, como de mini infografías, que uno puede crear para publicar en Twitter. Básicamente, vieron que ustedes pueden publicar una foto en Twitter, y la foto hoy en día en el timeline se ve entera. Bueno, las Twitter Cards son no solo imágenes, sino que son imágenes interactivas. Ustedes pueden publicar una mini infografía, una foto que al hacerle clic y al agrandarla se convierte en otra foto. Pueden, por ejemplo, hacer que se reproduzca un video directamente. O sea, es algo muy, muy interesante. Les dejo los links aquí para que ustedes entren y averigüen más sobre el tema de las tarjetas de Twitter, pero empiecen a usarlas en su estrategia. Yo sé que esta parte no tiene nada que ver con la analítica y la medición, pero me parecía un tip o un pequeño consejo muy interesante para que tengan en cuenta. Son las Twitter Cards, empiecen a usarlas, están disponibles para todos y me parece que vale la pena. Entonces ahora sí llegamos a una parte muy importante, que es la parte de configuración de estas herramientas y estas aplicaciones. ¿Qué estábamos viendo nosotros en el paso anterior? Que nosotros habíamos asociado a cada una de las métricas diferentes aplicaciones y herramientas. Y es muy importante que una vez que decidamos qué herramientas tenemos y cuáles vamos a contratar teniendo en cuenta el presupuesto que tenemos, que empecemos a realizar a configurarlas antes de empezar a publicar contenido. Porque muchas hasta aplicaciones, si yo no configuro la cuenta, si no le agrego permisos de usuario, etcétera, no miden nada. O sea, la mayoría de las aplicaciones no miden nada si las configura. Y es muy común que nosotros es más común de lo que ustedes piensan, que nosotros contratemos una herramienta y vayamos a configurar la parte de analíticas de esta aplicación una vez que tenemos que presentar el informe a nuestro cliente. Y cuando entramos nos damos cuenta, oh sorpresa, que claro, que no midió nada porque no estaba configurado. Así que aquí, en este paso del proceso, es clave, o sea, configuren cualquier aplicación, ya sea de la más económica o si contratan o si están usando algo gratuito, hasta la más compleja. Elijan un responsable, empiecen a tener personas dentro del equipo que sean los responsables de hacer la parte de medición, que sean los responsables de medir todo lo que hacemos y empiecen a construir una plantilla para este informe. A mí me parece muy interesante que inclusive antes de que pase el mes y antes de que llegue el momento de presentar el informe, empiecen a trabajar en una plantilla. ¿Qué es una plantilla? Es un template que ustedes van a usar para mostrar esas métricas, esos resultados a su cliente. Lo que nosotros les vamos a dejar en interlab.tv, obviamente no va a haber tiempo para verlo en este webinar, y eso que estamos un poquito atrasados, es un documento, una plantilla que nosotros les damos como ustedes como recurso gratuito, que pueden utilizar para su reporte. Esta plantilla es diferente a otras plantillas que hemos publicado anteriormente en interlab.tv, así que me parece que va a ser un recurso más que útil que van a poder tener. Paso número 7 o etapa número 7 de nuestro proceso de medición, definan tiempos y periodicidad. Cada cuánto se entregan los informes, que su cliente sepa cuándo va a recibir la información, las métricas de lo que estamos haciendo. Esto es algo muy importante, es algo muy clave. O sea, si nosotros le decimos al cliente todos los lunes, el primer lunes de cada mes, te vamos a enviar el reporte del periodo anterior, cúmpranlo. O sea, porque eso genera mucha confianza. O sea, definan tiempos con sus clientes y definan tiempos no solo en base a la urgencia de su director o de su cliente, también en base al tiempo que ustedes necesitan para hacer ese reporte, porque no solo se trata de presentar métricas y números, se trata de analizar, de encontrar insights, de encontrar oportunidades y esas cosas que ustedes vean, ese estudio, ese análisis cualitativo, mostrarlo en la plantilla, mostrarlo en el documento. De eso se trata en presentar un informe a un cliente. Y ahora que terminamos estos 8 pasos, acá yo cometí una pequeña equivocación con los números, y este sería el paso número 8 y no el 7, quería pasar a una parte de la presentación, que vamos a pasarla velozmente, ya que estamos muy sobre la hora, y me gustaría que por lo menos tengamos tiempo para contestar 2 o 3 preguntas, que es la parte de sobre cómo medir ventas, ¿no? Y sobre todo, cómo medir ventas con lo que hacemos en Twitter. Y para mí hay 3 maneras de medir las ventas, no solo en Twitter, sino en social media en general, que primero tienen que ver con entender la naturaleza de nuestro negocio. Nosotros tenemos que entender cómo es nuestra empresa y cómo es nuestro negocio. Y tenemos que entender si nosotros vendemos a través de una tienda virtual, o sea, vendemos online. Si tenemos una tienda, por ejemplo, somos una pyme de calzado y tenemos una pequeña tienda y vendemos calzado,
o si ya somos una empresa de consumo masivo que tenemos miles y cientos de puntos de venta y donde ya tal vez el proceso es más complicado. Cuando se trata de online, es muy fácil medir cuánto vendemos a través de Twitter, porque todo se trata del tráfico que generamos hacia Twitter. Yo, por ejemplo, tengo para uno de mis clientes configurado todo el carrito de compras, para llamarlo de alguna manera, entonces yo puedo saber desde cada uno de los medios cuánta gente me compró. Si ustedes ven acá la parte de transacciones, van a ver las transacciones, o sea, las ventas de cada uno de los medios, de Google, de Facebook, de Yahoo, etcétera. Y la plata que me generan esas transacciones de cada uno de esos medios. ¿Y cómo hacemos, podemos obtener estas métricas si nosotros tenemos una tienda online? Bueno, justamente con Google Analytics, que yo les comentaba esto de empezar a hablar un poquito de Google Analytics. Una de las cosas que pueden hacer, por ejemplo, es crear URLs personalizadas, que los que va a empezar a mostrar con cada uno de los clics, de los links, perdón, que ustedes publiquen en Twitter, ustedes van a poder hacerle un seguimiento customizado dentro de la plataforma de Google Analytics. Entonces yo les dejo aquí el link para que entren, lean un poquitito más sobre las URLs personalizadas y puedan ver cómo usarlas dentro de su estrategia. Yo de antemano les pido disculpas que no podamos profundizar tanto en todas estas cuestiones, pero bueno, vamos a tener muchas oportunidades para seguir hablando de este tema y lo que justamente les voy a recomendar al final de la presentación. Si ustedes entran en Analytics van a ver que tiene una parte aquí que yo les pongo una naranja que habla sobre conversiones, donde ustedes pueden setear objetivos, o sea, por ejemplo, yo quiero que el usuario que entre desde Twitter me llegue hasta la página de agradecimiento, o sea, después de completar el formulario. Entonces, esos objetivos ustedes los pueden configurar dentro de Twitter, disculpen, dentro de Google Analytics, para que toda la gente que entre desde Twitter, o sea, tráfico que ustedes generen desde Twitter y entre al sitio web, ustedes sepan cuánta gente llenó el formulario, cuánta gente entró a una página de producto específica, cuánta gente, por ejemplo, hizo clic en un video, o cuánta gente compró directamente. Esto se hace configurando los objetivos, tienen que ir a la parte de conversiones, van a ver acá la parte de goals, van a ver esto que se llama Setup Goals, y eso los va a llevar aquí a su administrador para configurar estos objetivos. ¿Cuáles pueden ser los objetivos? Completar un formulario, llegar a una página específica, una cantidad de tiempo determinada en el sitio. Yo, por ejemplo, mi objetivo va a ser que la gente que entre desde Twitter se quede 10 minutos en la web, por decir algo, ¿no? Otra cosa que pueden configurar dentro de Google Analytics son los eventos. Ustedes pueden ir acá y pueden medir eventos. ¿Qué son eventos? Por ejemplo, un clic a un botón o hacer el play a un video, o puede ser un compartir. Yo quiero que la gente que llegue a mi sitio comparta y quiero medir cuánta gente comparte, ¿no? ¿Eso cómo lo hacen? Bueno, configurando los eventos dentro de su sitio web. El evento básicamente es un pequeño código, es un pequeño tag, es una pequeña línea de código que ustedes tienen que agregarle al href, por ejemplo, de cada uno de los links o de los clics que ustedes tienen dentro del sitio web. Esto es muy fácil hacerlo, entren acá al link que yo les dejo, está tanto en español como en inglés para entender cómo configurarlo. O si no, también, Luis, podemos hacer la recomendación al final del webinar. Está el curso de analítica de Ander, que yo sé que van a hablar de esto en demasía y es súper interesante para todos. ¿Cómo medir las ventas? Si yo soy una tienda, soy una empresa que vende zapatos y justamente quiero medir cuánta gente me viene desde Twitter, bueno, empiecen a tener protocolos para registrar a cada uno de sus clientes, preguntarles cómo los conoció, tengan sistemas CRM para registrar toda esa información, hagan encuestas de satisfacción y que la gente les ponga en esas encuestas cómo los conoció, para ver si los conoció por Twitter, por un mail, por referido, si pasó cerca de la tienda y entró. Implementen códigos, empiecen a distribuir códigos por Facebook, por Twitter, por el sitio web, estrategia de emails. Entonces, ¿qué pasa? La gente va a ir con el código, ya sea impreso o ya sea anotado a la tienda. Entonces ustedes saben, bueno, este código es de alguien que vino desde Twitter, porque este era el código exclusivo de Twitter. Este tipo de estrategia funciona muy bien para saber cómo Twitter está impactando las ventas de mi tienda. O inclusive algo tan sencillo como crear mails y teléfonos exclusivos por cada canal. Esto lo hicimos una vez con un cliente en México. Había un teléfono para hacer la compra por cada canal. Entonces, si vos preguntabas en Facebook, ¿cómo hago para contratar el servicio de cable? Te dábamos un número. Y si me lo preguntabas en Twitter, era otro número. Si me lo preguntabas por mail, era otro número. Entonces yo podía calcular a fin de mes cuántas llamadas tuve a través de cada medio. Estas son todas estrategias
desde algunas más sencillas y otras más complejas, que les van a servir a ustedes entender cómo medir las ventas en en su tienda o en su negocio o en su pyme. Y después ya entramos a algo más complicado, algo más complejo, que es cómo medir cuando soy una empresa de consumo masivo y tengo un montón de puntos de ventas, donde ahí sí ya hay todo un proceso de atribución de resultados, donde lo que yo les recomiendo acá, ya que es imposible que lo podamos ver en este webinar, es que investiguen sobre este concepto, que es el concepto de los gráficos superpuestos, que está muy, muy bien explicado en este libro de Retorno de Inversión en Social Media, de Oliver Blancar. Realmente para mí este libro es la Biblia de cómo entender el retorno de inversión en social media y cómo calcular las ventas de mi empresa, ya sea una pyme o una organización de consumo masivo o un producto que tiene muchos puntos de venta, ¿no? Realmente lean este libro y si quieren ustedes llegar a una conclusión de cómo medir justamente en este tipo de actividades, acá les van a dar una solución de cómo hacerlo y todo un proceso muy entendible de cómo ejecutarlo. Así que sería una gran recomendación que yo les daría antes de pasar justamente a las conclusiones. Que vamos a compartir 3 conclusiones para ya terminar con el webinar. Yo les pido disculpas que nos hayamos atrasado un poquito por la hora, con la hora, pero como habrán visto había mucho contenido para compartir. La primera de estas conclusiones es que tengan objetivos para su estrategia de social media. No hagan por hacer. O sea, tengan objetivos, tengan indicadores de desempeño, tengan KPIs y tomen el tiempo de explicar y compartir esos objetivos con sus clientes. Van a ver que ese diálogo va a ser muy fructífero y va a ser muy positivo. Segunda conclusión o segundo consejo, más que nada, que les puedo dar, seguramente si nosotros mostramos a nuestros clientes, a nuestro jefe, a nuestro director, que sabemos medir, que entendemos qué está pasando, siempre, pero siempre salen buenos negocios, salen buenas oportunidades, hay más presupuesto. Entonces, inviertan tiempo en medir porque van a tener más presupuesto para invertir justamente. Y consejo o conclusión número 3, dejemos de hablar de impresiones, que no quiere decir nada. O sea, esto te lo digo como una proyección hacia dónde tenemos que ir con esta industria y empecemos a hablar de clientes, de cómo generamos satisfacción a nuestros clientes, cómo impactamos en la vida de nuestros clientes, cómo generamos nuevas ventas, nuevos prospectos, nuevos leads. Empecemos a hablar de estas cuestiones que vamos a tener muchos, muchos mejores resultados. Antes de volver a darte la palabra, Luis, y hacer algunas preguntas y seguramente pasar a la última encuesta que tenemos del día, yo les quiero hacer 2 invitaciones a 2 cursos que vamos a tener. Uno es el de Introducción al Community Management, que empieza la semana que viene, el 11 de febrero. Van a ser 12 horas muy intensivas, donde vamos a tener un temario muy completo, como ven. Es un temario de 12 puntos, donde vamos a ver qué es un Community Manager, qué tiene que hacer un Community Manager. Vamos a profundizar en todo lo que son las redes sociales que existen actualmente, no solo Facebook y Twitter, ¿no? Sino Instagram, Vine, Pinterest. Vamos a hablar mucho de LinkedIn, de YouTube. Vamos a hablar mucho de redes sociales de nicho que sirven para diferentes industrias. Vamos a hablar sobre la matriz clave de un Community Manager, sobre guidelines, sobre cómo gestionar una crisis, cómo hacer un calendario de publicaciones. Realmente para los que quieren meterse en este mundo desde cero, por primera vez, que quieren trabajar en social media, es un curso que les súper recomiendo, como les comentaba, es de 12 horas, son muy intensivas y aquí les dejo no solo el link para ver todo el temario y toda la descripción, sino también un mail al cual nos pueden contactar para que los ayudemos con el registro justamente. Y un segundo curso, que este empieza no la semana que viene, sino la otra, que es el 18 de febrero, que ya es un curso un poquito más profundo, un poquito más avanzado, que es sobre social media marketing, donde el temario, como verán, es un poquito más avanzado, ¿no? No vamos cuestiones más básicas, sino que ya nos metemos en cuestiones como la empresa social, empezamos a hablar de psicología e influencia y de cómo estructurar una estrategia de social media. Vamos a hablar de un tema muy interesante que es la teoría de los 6 botones, que es un libro muy interesante que nos va a ayudar a entender qué es esto del marketing viral, el content marketing y el storytelling. Vamos a hablar mucho sobre ideas, tácticas, activaciones, tanto para vincular el mundo online y offline e implementar, por ejemplo, estrategias de atención al cliente, que va a tener mucho que ver con todo lo que es social CRM. Vamos a hablar mucho sobre el retorno de inversión en social media, vamos a hablar mucho sobre el libro de Olivier, que yo les aconsejaba anteriormente, y obviamente que vamos a ver 2 cuestiones que para mí son muy interesantes de compartir, que uno es cómo estructurar un equipo de social media, ya sea dentro de mi empresa o dentro de una agencia, y vamos a hablar sobre tendencias, o sea, hacia dónde va la industria, vamos a hablar temas sobre Google Glass, Big Data, y un montón de cuestiones que
van a ser muy importantes en nuestra industria en los próximos años. Les quería agradecer a todos por el tiempo, por escucharnos, por estar aquí con nosotros. Luis, te vuelvo a dar la palabra ya para hacer los avisos finales, hacer la encuesta que nos falta. Y yo sé que nos pasamos un poquito del tiempo, pero aunque sean 2 preguntas y podemos contestar, sería genial, ¿no? Listo, Pablo, sí. Vamos a pasar a mirar este videito. Voy a tomar la pantalla un momento y ya te la regresamos. We see a day beyond channels, beyond devices, beyond agents, beyond personalization. Hi, I'm Pamela. We see a future, the era of customer experience. Okay, we're done. Welcome to the future of customer experience. La pregunta número 1 la hace Darío Aguilar. ¿Cómo saber que los KPIs son confiables y verdaderos? Muy buena pregunta, Darío, si no me equivoco, como me decías, Luis. Sí, Darío. Mira, si son confiables, realmente, si están alineados a objetivos, van a ser siempre confiables. Un KPI no es confiable cuando no está alineado a un objetivo de negocio o cuando está alineado a objetivos que obviamente no van a impactar en el negocio de una empresa. Ahí empezamos a hablar de indicadores de desempeño confiables. Yo creo, y espero no equivocarme, lo digo muy humildemente, que todos los KPIs que yo les mostré en el panel de control son KPIs confiables y son KPIs que tienen que ver con objetivos de negocio. Entonces es una recomendación que los pueden usar. Y después toca empezar a investigar. Hay un montón de bibliografía sobre el tema, para llamarlo de una manera. Entonces me parece que ahí se trata de entender que un KPI es confiable cuando está alineado a un objetivo de negocio. Perfecto, Pablo. Va a la segunda pregunta. Alexander Ospina dice, mi objetivo son las ventas. Y si mis ventas son en físico, no de manera online, ¿cómo puedo separar las que vienen desde Twitter y las que no? Mira, voy a volver un poquitito en la presentación, justamente para ir a este tema. Para mí acá hay 4 estrategias o 4 tácticas claves para si yo tengo una tienda, o sea, tengo una empresa, un punto de venta que vende un producto, entender de dónde me vienen las ventas, ya sea de Twitter, Facebook, mail o cualquier red social. Como les digo, protocolos para registrar clientes. A mí me llega un cliente nuevo en la tienda, tengo que tener un sistema, o aunque sea, tengo que tener un Excel para registrar a cada uno de los clientes y le puedo preguntar a ese cliente cómo nos conoció, cómo es que llegó a nuestra tienda, cómo nos ha visto, realizar encuestas de satisfacción mensualmente, enviado por mail o también lo puedo hacer dentro mismo de la tienda. Inclusive hay muchas tiendas, por ejemplo, están poniendo iPads dentro de la tienda para que la gente llene encuestas y en la misma encuesta yo le puedo preguntar a la gente cómo nos conoció, cómo llegó a la tienda. Las estrategias de código son muy, muy exitosas para todo esto de entender de dónde de dónde viene nuestro cliente. Y toda la parte de crear teléfonos o mails exclusivos por cada uno de los canales de promoción es también una táctica muy eficiente para todo este tema. Entonces son algunas ideas que yo te podría recomendar y que yo sé que funcionan para este tema. Si querés, seguimos en la conversación vía Twitter para darte algunos tips adicionales, pero yo sé que estas 4 cuestiones funcionan y funcionan muy bien, ¿no? Gracias, Pablo. Pues tenemos aproximadamente unas 60 preguntas más, pero pues ya se nos fue la hora. Pablo, mil y mil gracias. Quédate por favor en sintonía. Como Aquí siempre, me quedo. muy provechosos tus conocimientos para todos. A toda la comunidad, muchas gracias por acompañarnos. Recuerde que todas las semanas tenemos webinar. Oracle nos está apoyando fuertemente a toda la comunidad latinoamericana, ayudándonos a que podamos transmitir este conocimiento.